nombre es Charles Montoya. El título del mensaje esta mañana para la iglesia local y para los hermanos es Los rudimentos del mundo. Así, los rudimentos del mundo. Vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar un poco de historia. Son mensajes que casi no se predican, no son tan comerciales. Son mensajes que hay que internarnos en profundidades densas para poder establecerlos y entenderlos. Lo hago porque el Señor me ha inquietado a predicar, el Señor me ha inquietado a transmitir este tipo de mensajes que usted puede corroborar con la Biblia, la palabra del Señor. Es muy importante, le digo a los hermanos, consulten las fuentes siempre que vayan a indagar algo. Nosotros hemos ido sorteando ondas, olas, y hemos llegado a la conclusión que necesitamos ser educados escrituralmente. Si no somos educados escrituralmente, van a pasar muchos años en una congregación y al final del camino usted va a salir con nada. Como dicen coloquialmente algunos pastores, lo único que hizo fue calentar la silla. Mateo capítulo 22, versículo 29, Jesús reprende a algunos saduceos y le dice: erráis en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Jesús está reprendiendo a una secta de los saduceos que está polemizando referente a cosas que no entienden, que no van de acuerdo a lo que el Señor estaba estableciendo, o de acuerdo mejor a la palabra. Oseas, uno de los profetas, también en el capítulo 4, el versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido. Hubo una destrucción. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y Proverbios, estamos hablando de la Biblia. Proverbios capítulo 19, versículo 2 dice: el alma sin conocimiento no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. El alma sin ciencia no es buena, y el que se apresura con los pies peca. Interesante. También podemos ver el profeta Isaías. Es un libro que leemos en las clases. Yo, hermanos, antes de transmitir este lenguaje, quiero decirle que en mi consulta se advierte de que hay cierto tipo de mensajes que no pueden ser transmitidos a una gran asamblea, sino que se necesitan de pequeños grupos para que estos pequeños grupos puedan entender la seriedad de la palabra del Señor. No es simplemente soltar cosas y cosas que las personas de pronto no van a entender. Entonces, según algunas consultas, era casi prohibido hablar de cosas muy profundas a asambleas grandes, y por eso agradecemos al Señor que todavía este grupo se considera un grupo mediano para la gloria y honra del Señor. De hecho, uno de los capítulos más difíciles de toda la Biblia, del Nuevo y del Antiguo Testamento, es el libro de Ezequiel, capítulo 1. Habla acerca de una visión gloriosa. Dicen los expertos que cuando se metían con seriedad a estudiar este capítulo, usted lo va a entender y no lo va a leer y no va a entender, o de pronto recibe una iluminación. Tenían que leerlo 4 personas, una sola no podía leerlo. Dice mi consulta que en cierta ocasión 4 entraron por esas ondas peligrosas y por esas aguas densas, es una alegoría, y solamente uno salió por la profundidad de ese capítulo. Se lo digo para alimentar su curiosidad, su amarillismo en la palabra del Señor. Algunos expertos dicen que ese capítulo es la transliteración en conceptos espirituales de lo que representa el Creador frente al universo. Y dice, wow. Y cuando uno lo lee, pues uno queda como si estuviera en la NASA, por allá en Apolo 13, es Apolo que subió, dicen, a la luna, y dicen, estamos perdidos. Pero sigamos nosotros con nuestro bosquejo. Isaías capítulo 5, versículo 13, dice la palabra santa de nuestro Señor: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Y dice, y su gloria pereció de hambre, y la multitud
se secó por algo que es vital para el desarrollo del ser humano, el agua. Hay multitudes con sed y hay gente que está pereciendo de hambre. No vamos a ampliarlo porque necesitamos entrar en materia. Isaías resalta como la falta de conocimiento de Dios, la falta de estudio en la palabra, resultó en la caída y en la desgracia del pueblo. Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 5, versículo 12 al 14, dice la Biblia, porque debiendo ser ya maestros, se supone que los ancianos ya estamos para dar cátedra a los jóvenes y no para que involucionemos, porque hay ancianos que están viviendo vida de jóvenes y hay jóvenes que están viviendo vida de ancianos. Amén. Le preguntaron a un actor de Hollywood, ¿cuántos años tienes? Y él dijo, mi cuerpo y mi mente tienen 15, pero mis rodillas tienen 86. Así que necesitamos tener responsabilidades de acuerdo al bagaje y al conocimiento que vamos adquiriendo. Esto es educación espiritual. Entonces dice la palabra en el 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, nos habla de algo que no puede volverse atrás y es el tiempo. Usted pierde el tiempo. Y el tiempo perdido, nos lo decían nuestros abuelos, ¿qué pasa con el tiempo perdido? Lo cobra Dios, me decían a mí los abuelitos. Tranquilo que el tiempo perdido y recuerdo cuando reprobaba un año, mi mamá lamentándose y mi papá con Martín Moreno en la mano, y decía, es que un año es muy difícil, un año es muy largo para repetirlo. La única opción es para los malos estudiantes que repiten el año, pero tiene algo y es que sus compañeritos se le van. Y entonces los compañeros ya se están graduando y él todavía no se está graduando. Amén. Un año perdido implica demasiado costo, y más en esta temporada. Y dice la Biblia, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El versículo 13 dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado algo que se llama madurez. Madurez. Cuando usted llega viejo, me hicieron un examen ya finalizando estos 52, a subirme al 53, me hicieron un examen de todo. El médico dijo, usted no va ni de subida ni en planicie, sino que va de bajada. Pues si estás en un consultorio en ropa interior y te dicen eso y tú te observas y ves que estás bien, eso te golpea un poquitito. Pero es la realidad, es la realidad. Entonces aquí el apóstol dice, se necesita una madurez en la palabra. Se necesita un conocimiento en la palabra. Porque si no vas a morir por falta ¿de qué? De agua. Mi pueblo pereció por falta de hambre, de pan, y mi pueblo pereció porque le faltó agua. Porque estos son ríos. Estoy despacio para que usted entienda, porque luego se complica. Así que la palabra se convierte en pan y la palabra se convierte en agua. Y también cuando somos niños, pues nos dan la leche. Aleluya. Pero cuando usted va creciendo, va adquiriendo compromisos. Amén. Los niños no necesitan compromisos porque están al lado del papá, el papá hace todo por ellos. Hay un bebé precioso, la mamá hace todo por ellos y ya. Pero cuando usted crece, adquiere compromisos y responsabilidades por las cuales usted tiene que responder frente al Estado, frente a la República, frente a Dios y frente a la sociedad. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. ¿Cuántos son responsables? Uy, ¿cómo bajaron las amenes? Solamente las hermanas dicen amén. ¿Los hombres son responsables? Ok, y dice entonces la palabra del Señor, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, y esto me atrapa, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En un paneo rápido, creo que el 96% de esta población no hace deporte. Más o menos el 96% de esta población visual que tengo no levantan solamente las pesas de trabajo, pero no tienen una rutina del gym, del gimnasio. Y pues eso te cobra la factura cuando estás adulto. Cuando pasan los años, te dicen, ¿usted no hizo deporte? No, tiene esto. ¿Y usted comía azúcar? Sí, tiene esto. ¿Y usted nunca se movió? Tiene esto. Amén.
Pero aquellas personas que se ejercitaron, al menos que tuvieron movilidad, cuando estaban en cierta edad, llegan a la edad adulta con movilidad. Y la movilidad es muy importante. Amén. Y entonces el apóstol dice, aquellos que tienen los sentidos ejercitados. ¿Cuántos tienen un sexto sentido? Las mujeres dicen, nosotros conocemos. Yo lo conozco. Ah, no te conociera. Yo sé cuando está tomado. Yo sé cuando está así todo huelido, dicen algunos. Yo sé cuando él tiene alguna cosa, porque mire, empieza a reírse y es todo nervioso. Las mamás también dicen, ay, yo conozco lo que salió de aquí. Porque tienen un sexto sentido. Pues la Biblia nos incita a que tengamos un sexto sentido, amén. Un sentido. Los hombres a veces tenemos un sentido desarrollado frente al peligro y uno dice, uy, no, por allá no. Recuerdo mi papá que decía, uy, cuidado, mi hijo se mete por allá, que por allá, esos son ladrones. Y andábamos en el centro y siempre mire por los espejos, a ver quién lo está siguiendo. Y si lo están siguiendo, pásese de cera. Había que, en la jungla de cemento, había que desarrollar ciertos sentidos. Y si le sacan un cuchillo, saque usted otro. Y tiene que pararse así. Y el que pega primero, pega dos veces. Pero bueno, esos son sentidos belicosos. Pero el cristiano tiene que desarrollar los sentidos frente al bien y al mal. Amén. Frente al bien y frente, repita conmigo, frente al bien y frente al mal. ¿Qué conocemos nosotros como el mal? Buena pregunta esta mañana, bendito el Señor. Tengo que dar esta guindilla. Algunos cristianos, el único mal o el único diablo que conocen es cuando su pastor echa candela y fuego. Es remaliado. Uy, se enojó el pastor. Es lo más cercano que tienen a una representación del diablo, su pastor. Su pastor es diablo y es Dios. Pero nosotros no tenemos eso aquí, no necesitamos tener un diablo y un Dios. Tenemos que saber muy bien para dónde nos direccionamos. Tenemos que tener los sentidos ejercitados, amén, para que podamos tener discernimiento entre el bien y el mal. Aleluya. Sigamos porque esto se complica más adelante. Dice entonces que este pasaje señala la necesidad de crecer en el conocimiento de las Escrituras y no quedarnos en un nivel superficial de comprensión. Un nivel superficial de comprensión. Algunas personas piensan que van a adquirir la sabiduría de la Biblia como si estuvieran leyendo un libro o una novela o como una lectura superficial. Y la Biblia, amados hermanos, no se lee superficialmente. La Biblia es la palabra del Señor. Hay personas que pueden pasar toda la semana sin leer la Biblia y no les causa nada. Para ellos es normal. Anormal sería, yo estoy juicioso, leí toda la semana. Cuanto el mismo Salmo, el 91. Pero la Biblia recomienda que hagamos lecturas profundas de la palabra del Señor, porque mi pueblo pereció por falta de agua y por falta de pan. O sea, ¿cómo se llama? Estaban desnutridos y estaban deshidratados. Y dice que las multitudes se deshidrataron por falta del agua. Y hay mucho creyente deshidratado. Ahí lleva años. Hay gente que, yo tenía aquí una hermana que me decía que el agua le hacía daño. Que ella sentía un ardor que le ardía cuando se tomaba un vasito con agua. Sí, amén. Hay gente rara que no puede tomar agua, hay gente que puede, entre comillas, vivir sin agua, pero un pueblo hidratado y un pueblo que aprenda a tener sostenimiento en la palabra y un pueblo que tenga los sentidos ejercitados para conocer bien entre el bien y el mal. ¿Se ha preguntado usted realmente qué es el bien y qué es el mal? Porque a veces nos convertimos al evangelio y ¿para dónde va Vicente? Donde lo lleve la gente. Y uno sabe lo básico, que Cristo viene, que hay que vestir decentemente, que, bueno, dije que no iba a ser tan coloquial hoy, pero es difícil. Me lo advirtieron, no, pastor, usted sí es coloquial. Proverbios 18:2 dice, no toma placer el imbécil en la inteligencia. Lo dice la palabra, no toma placer el atorrante en la inteligencia. Así lo dice la Biblia. Un atorrante, un imbécil, lo dice la Biblia, ay, tan grosero, ahí lo dice la palabra. No toma placer en la inteligencia, no le gusta la inteligencia, no le gusta la palabra. Hay creyentes que pueden vivir sin la palabra, pero no sabemos a qué deidad están adorando. Bendito el nombre del Señor. Lo dice el libro de Proverbios 18:2. No toma placer el necio en la inteligencia.
Dice, comprender las escrituras de manera correcta y de manera profunda. Conocer las escrituras de manera correcta y de manera profunda, hermano, nos libra de saber la diferencia entre el bien y el mal, porque se han ejercitado nuestros sentidos sensoriales. Amén. ¿Sabe por qué hay tanto payaso en los púlpitos? Ya hasta con un pie derriban a la gente, así de taquito, y la gente cae. Aleluya. Porque la gente no lee la Biblia, a la gente no le gusta escudriñar las escrituras. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno el Señor. Mateo capítulo 13, versículo 52, dice: por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. ¿Cuántos padres de familia hay acá? Levanten la mano. Padre de familia, a los que les gusta guardar sus tesoros, un reloj antiguo, clásico, espectacular, pero también tienes un tesoro nuevo. Le das un tesoro nuevo a tu hijo y le das un tesoro viejo a tu hijo. Son tesoros. El padre de la familia saca tesoros nuevos y tesoros viejos. Esa es la palabra. La palabra tiene una cantidad de tesoros. Tesoros nuevos y tesoros viejos. El antiguo y el nuevo pacto. Aleluya. Y nos deleitamos en esa riqueza de los tesoros. ¿Cuántos tienen tesoros de la palabra esculpidos en su corazón? Denle un aplauso al Señor tan amable. Aleluya. Bendito el Señor. Tengo que hacerles una pregunta que Jesús le hizo a algunas personas. ¿Habéis entendido todas estas cosas? ¿Cuánto lleva usted en el Evangelio? ¿Y cuánto lleva usted en el Evangelio? ¿Y cuánto lleva usted en el Evangelio? Y entonces el Señor pregunta, ¿usted ya entendió todas estas cosas? ¿Sí entiende usted en la doctrina dónde está? ¿Sí sabe usted para dónde va y de dónde viene y qué está haciendo? Jesús le gustaba hacer preguntas capciosas. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Bendito el nombre del Señor. Me gusta seguir la línea de la palabra. Riquezas de la sabiduría y las enseñanzas que han sido preservadas a través del tiempo. Amén. Un estudiante serio de la palabra valora y usa ambos, los tesoros nuevos y los tesoros viejos. Un entendimiento completo del reino de Dios requiere integrar y requiere armonizar las enseñanzas del pasado con las nuevas buenas de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno, me gusta eso, cuando nosotros hacemos esa integración. El libro de Isaías, el capítulo 61, el versículo 1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Es nuevo, es nuevecito, es para estrenar. Amén. Es para estrenar. Ok, a mí me gustan los relojes viejos y los relojes nuevos. Entonces el Señor dice: vengo a darles unas nuevas buenas. Y usted, ay, qué bueno, es nueva, sí, la gracia. Y usted dice: me gusta eso, me gusta el plan de la salvación, me gusta eso de la gracia, me gustan los 10 mandamientos, pero me gusta la gracia, que es un regalo inmerecido de parte de Dios para el mundo. Y usted fue alcanzado por ese regalo inmerecido de parte de Dios. La pregunta es, ¿lo está valorando? ¿Lo está valorando? ¿Entiende lo que se hizo por usted en la cruz del Calvario? Tenemos que colocar los puntos sobre las i. ¿Me acompañan? Lucas capítulo 4, versículo 18. Es una clase, o mejor, es una instrucción bíblica esta mañana. 4:18, mientras el tiempo nos ayude. Dice la palabra santa de nuestro Señor Jesucristo: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Lucas capítulo 4, versículo 18. Bendito el Señor. Si puede adorar a Dios mientras, amén. Ya lo encontré. Lucas 4, 18. Dice la palabra santa del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a quienes, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A sanar a los quebrantados de corazón, es el Señor, es la buena noticia del Señor que sana el corazón. El Señor nos llama a tener un corazón amallagado. ¿Recuerdan esos maracuyá que vendían abajo en el pedrero? La pila 1000.
Eran amayagaditos. Y el vendedor ese paisa le decía, esos son los que tienen más jugo. Y usted se lleva eso como una pasa. Era un maracuyá arrugado, ya estaba deshidratado. Hay gente que tiene el corazón como un maracuyá deshidratado. Perdónenme la analogía, por favor, es fuerte. Pero tienen el corazón así apacharrado, lleno de emociones negativas y tóxicas, y no pueden ser libres, ni están libres para ejercitar. Si usted es un enfermo, no lo puede mandar a correr, lo mata. Usted se imagina a alguien con un soplo en el corazón que vaya a la maratón que está hoy en la ciudad de Medellín corriendo a la cuadra, y que recogerlo y llevarlo a cuidados intensivos. Pero hay gente con el corazón como un maracuyá. Me gusta eso del maracuyá. El maracuyá. Allá va el maracuyá, con ese corazón así porrillo, derribulado. Pero el Señor nos llamó a ser libres, amados hermanos. Amén. A su nombre sea la gloria. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Alguien ha visto un cautivo últimamente? Yo sí, trabajo con uno. Hermano, eso es terrible. ¿Alguien conoce un cautivo? Cautivo, apresado, aprisionado. No tiene voz ni voto. Es extraño porque va y habla y despotrica y dice hasta, no, yo estoy juicioso, llevo el lunes, martes, miércoles, 7 días impecable. Y a los 8 días llega con ese manto negro y uno le dice, ¿usted en dónde estaba? Lo pusimos el bazuquero. Y se pierde, va al trabajo y se pierde. ¿Dónde estaba consumiendo bazooka? Y está así, cautivo. Dice la Biblia, la mujer caza la preciosa alma del varón con la samelería, endulza sus palabras, y cuando usted se traga eso, entonces le sabe amargo, y cuando quiere salir está aprisionado. Pero qué bueno que el Señor viene a libertar a los presos. A los presos, el Señor viene a darles vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre sea la gloria. Bendito el Señor para siempre. Y dice, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Cuando nosotros decimos darle vista a los ciegos, a veces la pasamos y decimos amén, pero en cierta consulta que hice, alguien estaba hablando referente al bien y al mal, y dice, ¿qué puede despertar un niño que esté ciego? Imagínate tu niña ciega. Solo compasión. Los más acalorados dicen, ya que Dios es injusto, yo por eso no le busco, porque mire ese niño ciego. Y le estamos creando una necesidad al niño ciego, un bebé ciego, un niño con los viejitos, la ceguera típica de los viejos, pero un niño ciego con los ojitos pegados. Despierta emociones en los más emocionalistas. Y dicen, ay, mi niño, Dios me lo guarde. Unas mamás ya le pusieron las manitas, Dios, no, Dios te guarde. Pero habría que ver qué actitudes desarrolla ese niño ciego que está reemplazando la visión. ¿Qué sentido empieza a desarrollar el auditivo o el tacto o el gusto? No podríamos crearle esa necesidad. Bendito el nombre del Señor. El Señor vino a darle vista a los ciegos. Al ciego. ¿Recuerdan al ciego? Se llamaba Bartimeo. Amén. Ese ciego que estaba ciego de nacimiento, ya era viejo, y el Señor le dijo, ¿quieres eso? Sí, Señor, sáname por favor. Y el Señor sanó al ciego Bartimeo. ¿Algún ciego quiere ser sano esta mañana? Qué bueno. Bajan los amenes con esto de la ceguera. Bendito el Señor. Continuemos y a predicar el año agradable del Señor. Amados hermanos, se necesitan cierto, bueno, este lenguaje es muy mío, yo soy un predicador libre y puedo hablarlo así. Se necesita cierto juramento, se necesita cierta marca, se necesita, creo que la palabra es esa, cierto juramento ante Dios cuando estás en las filas sacerdotales del Evangelio. Amén. Como cuando un soldado se gradúa, es a los 3 meses. Te mandan para el ejército y a los 3 meses que lo ponen ya como soldado, ya no es simple recluta, sino que ya es juramento de bandera. El cristiano también tiene un juramento. ¿Alguien lo recuerda por ahí? ¿Alguien ilustrado que me diga, pastor, yo lo tengo aquí? El juramento del cristiano. Solo que hay algunos desertores que no juran en el juramento de bandera.
porque no dieron la talla. O a algunos les resultó una enfermedad y lo devolvieron. Se salvaron del juramento de la bandera. ¿Alguien ha estado en un juramento de bandera? El hermano, bueno, tenemos uno, dos, juramento de bandera. Uy, es solemne. El cristiano también tiene un juramento. ¿Saben cuál es el juramento del cristiano? ¿Cuál? El bautismo. Dios te bendiga. El bautismo. Usted jura que es cristiano de frente. Dice, lo hago frente al cielo y lo hago frente a la tierra. Está jurando que usted es un discípulo verdadero de Jesús de Nazaret. Yo cuando estudié estos símbolos patrios, estos sacramentos de la iglesia cristiana, los católicos tienen 7. Nosotros por ahora estamos en el matrimonio, en la cena y en el bautismo. Bendito el Señor. Ahí vamos viendo cuál más. Pero es un juramento que sea. ¿Alguien ha hecho ese juramento? ¿Recuerda cuando hiciste el juramento del bautismo? Se siente bien. Uno siente algo diferente. Bendito el nombre del Señor. Los candidatos a bautizarse, siéntase en lo más serio de su vida, porque es un juramento frente a Dios. Los ángeles están mirando. Aleluya. Por eso es tan bueno que sea en un río, porque los ángeles están pendientes a su nombre, la gloria. ¿Y a quién le recordará? A Jesús de Nazaret, cuando le dijo a Juan, por favor me bautizas. Voy a jurar frente al cielo y voy a jurar dentro de las aguas que muero para el mundo y vivo para Dios. Qué rico. Pero la gente se olvida. No, un bautizo, no. Ahí vamos viéndolo. Pero yo quería encontrar el porqué de esa liviandad. Hay varios factores de esa tibieza. Hay varios factores de esa mundanalidad, de esos resultados tan atroces que se están viendo, sobre todo en esta parte del mundo occidental. Bendito el nombre del Señor. La importancia del bautismo establecido por Cristo Jesús. Bendito el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Sumérgelos, aleluya, bendito el nombre del Señor. Hay muchos versículos, en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, veámoslo, ¿por qué no verlo? Tenemos un poquitín de tiempo todavía. Marcos capítulo 3, para que se antojen los hermanos candidatos a bautizarse en el próximo domingo. 3, el versículo 13, Mateo, o Marcos 16. Marcos 16 y luego vemos el otro versículo. Tengo muchas citas bíblicas esta mañana. Ahí está el 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí se necesita el bautismo. Sí, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y no fuere bautizado. Hay situaciones como el ladrón de la cruz, que el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No había tiempo de bajarlo de allá, bautizarlo y volverlo a subir. Felipe dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo, no, nada, ve, hay un río, pues venga, yo lo bautizo. ¿Cuántas personas hacían en el bautizo de Felipe? Del eunuco. ¿Cuántos? El etíope, perdón. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Que yo sepa, que la Biblia registre, uno fue bautizado. Y fue tal el impacto de esa resurrección de ese etíope que Felipe, que fue el que creo que tengo los nombres, fue arrebatado en un torbellino espiritual y fue llevado a otro. ¿Cómo se llama? Lo teletransportaron. Qué fuego y qué unción había en ese bautizo. Amén. El que creyere y fuere, ese será. Mas el que no creyere, será. Ya lo dijo usted y lo dice la Biblia. El bautismo nosotros lo tenemos por inmersión. Nuestro bautizo, cuando bautizamos a alguien, lo hacemos bajo la fórmula de la inmersión. Bendito el nombre del Señor. Ahora sí, Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesús dijo, por favor, se me está pasando el tiempo y necesito ser bautizado. Fue y buscó a alguien que lo bautizara.
Dijo, bautíceme por favor, Juan. Juan dijo, no, tú eres el Mesías. Dijo, ya le iba a poner unos cuantos obstáculos. Juan se le oponía y decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fórmula extraordinaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso eso del bautismo, bendito el nombre del Señor. El bautismo por inmersión, sumergir. La fórmula es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen los expertos que es como un juramento de obediencia tomado por soldados alistados recientemente. Es una bendita señal externa de algo verificado en el interior. Y que, a mí me gustó esto. Y que así como Él, Cristo, fue tomado del árbol de la cruz y sepultado, así nosotros somos sepultados con Él a muerte, aleluya, por el bautismo. Pero así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andamos en vida nueva. Bajaron a Jesús, al Mesías, del árbol de la cruz. ¿Saben qué traía sobre sus espaldas? Él llevó toda iniquidad, toda transgresión a la cruz. Y también llevaba otra cosa. ¿Sabe qué llevaba? ¿Qué llevaba? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? Me gusta interactuar con la iglesia. Nuestras enfermedades. Y cuando resucitó, el espíritu de vida que levantó a Jesús de entre los muertos vivifica también nuestros cuerpos de cualquier enfermedad. Yo tengo que predicarlo porque Jesús es nuestro sanador. Aleluya, Él es nuestro sanador. Él nos ha sanado. Iglesia, Él es nuestro pastor y es nuestro sanador. Por sus llagas hemos sido nosotros curados. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Él bajó de la cruz, del árbol de la cruz, pero resucitó en un cuerpo glorificado y dijo, muerte, yo soy tu muerte. Aleluya, aleluya. ¿Alguien está aquí esta mañana? Entonces, amados hermanos, nos levantamos con algo que se llama vida nueva, con novedad de vida. Pero esa novedad de vida es interesantísimo, porque hay cientos y cientos de congregaciones, y yo, como un estudiante inquieto de la palabra del Señor, decía, ¿por qué las sectas tienen tanto éxito? Porque, voy a decirlo porque como no tengo problema, además que me vetan, pero ¿por qué los adventistas son tan multimillonarios y tienen tanto éxito con Elena G. de White? Porque los mormones son multimillonarios y reclutan cada día más y más personas. Porque los unitarios llenan el Coliseo o el estadio de Cali. ¡Wow! Cientos y cientos. ¿Por qué los romanos han invadido parte del mundo? ¿Por qué los musulmanes son la religión más grande del mundo? ¿Y por qué los evangélicos occidentales están llenando estadios? Van a municipios como Itagüí, ponen 4 o 5 rockeros a cantar. ¿Por qué la luz del mundo es tan exitosa y tienen tanto dinero? En Guatemala o en El Salvador tienen unas construcciones inmensas. ¿Por qué las sectas son tan exitosas? Son preguntas que hago a mis 53 años, puedo hacerlo. He estado en el evangelio toda la vida. ¿Por qué la mal llamada oración fuerte al Espíritu Santo? Le sacan plata a la gente, les ponen el mismo sonsonete para que oren como ellos, con un dejo barato, brasilero, mañé, ordinario. Les ponen la rosa, les venden madera de Jerusalén, les venden un poquitico de agua, y la gente feliz con esa santería y esa hechicería, y se llenan los lugares. ¿Nunca se han preguntado eso? Solamente yo me lo he preguntado. ¿Por qué esas grandes manifestaciones y que la gente toda cae al suelo son tan exitosos? Pues había uno que veía de Bogotá, avivamiento.
Dios mío, ¿qué es esto? Y a la luz de la palabra eso no tiene un buen agarre. Yo sí me preguntaba eso. ¿Por qué son tan exitosos? Esta es la verdad, esta es la palabra, este es el pan, este es el agua. ¿Por qué esa gente que tuerce el camino les va tan bien? Creo que esta mañana vamos a responderlo desde mi humilde percepción como estudiante. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo anduviste en otro tiempo conforme a tu papá, que era el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Palabra de Dios. Tengo que seguir leyendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice: por gracia sois salvos. Hasta ahí vamos felices en la dulce vida. Juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar, esto es interesante, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero me habla de los siglos venideros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No sé si me están entendiendo. Hay un propósito divino, hay un destino, propósito, destino, el plan divino eterno con la iglesia de Cristo, la que ganó con su sangre, bendito el nombre del Señor. Y por gracia somos salvos. Desde la eternidad Dios tiene un plan que trasciende el tiempo, antes de la creación misma del mundo. ¿Están conmigo? Y uno dice: bueno, ok, aquí se complica el tema un poquitico. Parece que Dios iba a mostrar su misericordia en los siglos venideros. Nos habla de un tiempo. Vamos a hablar un poquitico de historia, de la historia. ¿A qué parte de la historia nos va a llevar este mensaje esta mañana? Efesios capítulo 1, versículo 4 nos deja de frente al tiempo en que Dios lo escogió a usted y me escogió a mí para ser salvos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por ahí varias personas que ya tienen el oído ejercitado lo están entendiendo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y tendrías que leer el libro de Ezequiel capítulo 1, donde habla acerca del universo, la rueda dentro de la rueda. Y me quedo ahí para no enredarle más la vida. Es educación espiritual, amado hermano. Sin la palabra no lo podemos lograr. Si nuestro cerebro no está invadido por la información escritural, no vamos a poder lograr entender el plan de la salvación. Algo tan simple como un bautismo no lo vas a entender. Un juramento frente a Dios de que eres soldado, discípulo, seguidor de la cruz. Se te va a hacer una montaña como el Everest. Vas a tratar de subirla y te vas a caer. Estos mensajes no son comerciales. Por eso hay que predicarlos en lugares pequeños, a poca gente, para que la gente interactúe. Si los enseñas en la gran asamblea está prohibido. Hay que enseñar, ojalá 4 o 5 personas que lo entiendan. Porque venimos cansados de la semana de trabajar, de tontear, de ir, de venir. Inventamos oficios. Si el carro está sucio, lo inventamos una lavada. Si lo lavamos, le inventamos una parchada. Revisamos todo, la lavadora, la secadora, el micro. ¡Marta, Marta, Marta! ¿Cómo es que dice el resto? Pero María, Miriam, ha escogido la mejor parte, sentarse a los pies de papá y empezar a escuchar la voz de Dios. ¡Wow! ¡Qué buen mensaje! ¡Wow! Papá, a los pies de papá. Hablaba con un amigo de esos pocos que tengo. Le dije: ¿puedes escuchar el mensaje? Se lo mandé el domingo, lo escuchó el sábado. Me decía: he estado tan ocupado, he estado tan enredado, estoy hasta difonía tenía. Porque a la gente le cuesta albergar en su cabeza la palabra. A la gente le cuesta albergar en su cabeza este precioso regalo de la gracia. Hermano, fue antes de la fundación del mundo.
o estoy muy empeliculado o estoy glorioso. Vamos a seguir. Gracias por su tiempo. Dice entonces el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros, Efesios 1:8, dos cositas: sabiduría e inteligencia. Sabiduría. ¿Saben que esas personas que se jactan de ser inteligentes, a los 60 y algo se les va a olvidar hasta cómo se llama el perrito que tienen? ¿Cómo era? Fifi, Mingo, Tito. Fifi. Se les olvida. Yo dije, yo me tenía que tomar una pastilla. No, dije, a ver, yo, sí me la tomé. No, me la tomé. Yo me la tomé por si acaso. Toda la información, todo ese mapeo, hacer una cosa, hacer la otra, se olvida. Lo he visto con gente. Lo llaman Alzheimer. Lo llaman pérdida de memoria. Usted le olvida. ¿Cuántos años tiene su hermano? ¿Cuál? ¿Y usted en qué fecha nació? ¿Y usted sabe el número de su cédula? Porque todo lo difícil me lo preguntan hoy. La gente olvida cosas, compromisos, se les olvida cosas. Salen de la casa y se les olvida la llave dentro. ¿Cómo se me olvida a mí esto, Dios mío? Hasta los muchachos se bajan de la moto y dejan las llaves pegadas. Se me perdieron las llaves. De mentira, las tenía ahí pegadas. La palabra, bendito el Señor, en quien tenemos redención y que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Habla mucho del tiempo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso es glorioso, eso es glorioso. Luego por allá dice, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que él las arras hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y ya no se predica que la gente sea llena del Espíritu Santo. Ahora lo que la gente quiere es que lo tiren al suelo, que le soplen, que cogen con una chaqueta y ya estas cupas le tiran a la gente, ¡pua! Y la gente es feliz en eso, por la santería, por la hechicería. Lo que hacían los chamanes cuando uno estaba por ahí, pasaba por el Parque Bolívar o el río, que decía, quieta Margarita, ahí la tengo. Yo tengo ella Margarita, voy a sacar a Margarita, aquí le vendo este. Y uno un bobo, un niño ahí pequeño, miren a Margarita. Cuántos tontos, y uno feliz viendo a Margarita. En el Parque Berrío y el Parque Bolívar en San Alejo. Pero el Señor nos da sabiduría y nos da ciencia en la cabeza para entender que el plan de la salvación, para entender lo que Él había escogido antes de la creación del mundo. Léase Ezequiel capítulo 1 y dentro de 20 años me dice si lo entendió. Amén. Ok, sigamos. Sabiduría e inteligencia. Esas dos palabritas que... Lo que pasa es que predicar en esta generación de sabiduría e interactuar con IA, con la inteligencia artificial, es complejo. Uno chiquitico le decían, tiene que ser inteligente como su papá. Nadie quiere ser ya como el papá. Siempre prometo que no voy a ser coloquial y soy coloquial. Usted tiene que aprenderle a su papá a ser lo responsable. Ya nadie quiere ser responsable como el papá. Entonces decían, mi papá era muy inteligente, él hacía la suma de la tienda sin calculadora. Decía, 4 por 9, plum. 9 por 9, plum. Ese era el top de la inteligencia de los papás nuestros. La tabla del 2 al 9. Ya la del 10, la del 11 y la del 12, no, vamos por etapas, vamos por tiempo. Apréndase la del 9 primero. Pero el Señor nos invita a la inteligencia y al conocimiento. Bendito el Señor, en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y Hechos capítulo 15, versículo 18 dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Vuelve a hablar del tiempo, tiempos antiguos. Tiempos antiguos. Yo creo que aquí iba a ser más tenso la predicación. Tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos. Nosotros a veces, hermanos, ignoramos tantas cosas referente al evangelio, referente a la nueva noticia
que el Señor nos ha entregado por su misericordia. Y a veces nos volvemos unos evangélicos aburridores. Yo reconozco que viví un evangelio muy aburridor. Era un sonsonete aburridor. Pero me parece que la palabra del Señor es absolutamente diferente. Amós capítulo 9, versículo 11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas, lo edificaré como en el tiempo pasado. Habla del pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Amén. Recuerde que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La irrupción de Cristo sobre el planeta Tierra no es tan básico como el que usted aprendió en Semana Festiva, en la Pasión de Cristo con Mel Gibson. Fue más extraordinario porque tuvo unas connotaciones espaciales en el mismo universo, y el mundo quedó trastornado por la irrupción del cumplimiento de los tiempos de la buena nueva, que era la salvación del mundo a través de la gracia. Y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que Señor, que esta región de Edom, los edomitas, existió como una entidad independiente mucho antes que otros imperios. Bendito el Señor. Si los hermanos del sonido me ayudan, antes que muchos imperios, Edom como entidad. Necesito que esto resuene y resuene bien. Gloria a Dios. Gracias. Qué hábiles son. Trajo un impacto global. Edom existió como una entidad independiente mucho antes que otros imperios. Edom como entidad histórica tiene raíces en tiempos antiguos, y aunque su relevancia comenzó mucho antes del auge de un imperio protagonista en la palabra del Señor y en la conquista del mundo, que es el imperio persa. Amén. Nosotros necesitamos comprender este aspecto histórico de la palabra del Señor. Ambos imperios en el período sexto antes de Cristo coexistieron en el contexto histórico del Medio Oriente. Estamos hablando de unas religiones, de unas raíces. Imaginémonos que estamos hablando, amados hermanos, con referencia a la Biblia, de un pastel. ¿A cuánto le gustan los pasteles? Hoy en día hay pasteles light, si no quieres engordarte. Y entonces tenemos todo. Vamos a hablar de los pasteles normal que nos gusta a todos los gordos. Un pastel de esos. Imaginemos que estamos hablando de un pastel que tiene sus ingredientes. Después de que tiene sus ingredientes, van a Floricel, tiene su elaboración. Amén. Y luego tiene una crema, una cubierta. Y después de que le ponen esa crema o esa cubierta, le colocan unas cerecitas arriba y adornos. Y entonces cuando vemos ese pastel decimos: qué rico, vamos a comer pastel. Rico. Y usted cogió una cerecita y dice: qué rico pastel. Ya me comí el pastel. ¿Sabe cuántas personas solo se comen la cerecita y no se comen el pastel? O se comen la crema. Un rico pastel. Rico. Oye, qué rico. Pero no han internado sus papilas degustativas en una rebanada de torta. Muchas personas son así en el evangelio. Solo llegan al culto y se comen una cerecita, la de arriba. O esas, eran de azúcar, esas figuritas que colocan en los... O unas pepitas grises, chiquititas. ¡Ay, yo comí el pastel de la torta! ¡Ay, qué rico! En la fiesta me tocó el pastel. Mentiras. Usted se comió, fue una engaña. Pero cuando alguien tiene hambre y sed, empieza a decir: en esta fiesta no van a dar torta.
En esta reunión no van a dar torta. Me da risa lo que pasa durante la semana en mi trabajo. Punto Cadeneta. Se llama una logia de varios personajes influyentes en la ciudad a nivel bancario, a nivel industrial, a nivel de medios. Y se reúnen una vez al mes, todos los viernes. Le sirvieron el plato fuerte, las bebidas. Y llamó el anfitrión indignado al maître del evento. No sirvieron postre. Pero señor, usted fue el que hizo el menú. Se equivocaron, no han servido el postre. Estaba el gobernador a bordo, la gente más prominente de la ciudad, y no le dieron postre. Así mucha gente se convierte al evangelio y se engañan con esas bolitas de azúcar grises que es para adornar la torta, pero no tienen el conocimiento de la verdad. No se empapan de esa miel, la miel preciosa. No entran a la leche, mejor, a la tierra que fluye leche y miel. No, que van por los bordes o en Egipto o en el desierto. Pero qué interesante, amados hermanos, que entendamos las raíces de lo que nosotros estamos abordando, lo que hemos concebido. Recuerda que estábamos muertos ¿en qué? Ok, va bien la iglesia conmigo. Avancemos 6 minutos más. Así que Edom existió, Persia existió, pero nosotros necesitamos internarnos en el conocimiento de la palabra del Señor y no pensar que con ese pedacito que comimos de engañar estamos tranquilos. Tenemos que saborear el pastel. No nos comimos el pastel. Un pedacitico del pastel. Pensar que una pastilla nos quita un dolor, pero como no tenemos idea de cómo funciona ese medicamento, o los que toman pastillas para la presión. Todos los días se tienen que tomar una pastillita para la presión. No entendemos cómo funciona a nivel metabólico, a nivel químico, a nivel biológico, los procesos por los cuales una sustancia va a hacer que se reduzca la presión sanguínea, pero no por eso significa que si tú te la tomas, si tú te tomas la medicina sin entender todo eso, no te va a funcionar. Funciona. 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 Las hermanas que son expertas en dolores de cabeza, se toman una pastilla y se les quita el dolor de cabeza. ¿Sabe usted cómo funcionó esa pastilla en su organismo? No. Así es la palabra, valga la analogía. Hay que entenderla, hay que saborearla, hay que disfrutarla, pan de vida. Puede que no entendamos todos los procesos que se llevan a través de nuestro organismo para que tengamos vida y para que no se convierta en leche, sino alimento no adulterado, sino esa vianda que nos alimenta y nos nutre para vida eterna. Pero tenemos que estudiarla y escudriñarla. Qué pocos amenes saca esto del estudio de la palabra del Señor. La gente está como asustada, como aterrorizada. El pastor está hablando de otro planeta. Ahora, esas prédicas donde le mueven las emociones, sierva amada, sierva, mi sierva. He visto cuando lloras. Sí. Amada, ¿sabes que te escogí desde el vientre de tu madre? ¿Recuerdas ese hombre que quiso hacerte daño? Lo quité de tu vida. Ay, ¿se acuerdan del primer amor? ¿Crees que no veo cuando llegas a casa cansada, con ganas de no más? Las predicaciones a todos nos encanta. La prosperidad, uy, la bendición, estamos prósperos, tenemos, a todos nos gusta. Pero la palabra que nutre, que enseña y que es como un espejo para nosotros y nos dice lo que tenemos que hacer y no hacer y que nos enamora de Dios, es diferente, amados hermanos. Cuando dicen amén, a su nombre la gloria, aleluya. Nosotros necesitamos empezar por la base. Podemos tocar, dar pequeños círculos, o podemos entrar, profundizar sobre los conceptos más elaborados escritos en la santa palabra de Dios, con una base sólida, con una base robusta de un pensamiento serio de las santas escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos eso? La mayoría de los que aquí son evangélicos, se presume que son evangélicos. Bueno, usted es inocente hasta que le comprueben lo contrario. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén por ahí?
El sectarismo, esas sectas que mencioné ahora, entran en grupos sociales que necesitan alimentar o tienen una necesidad religiosa de aceptación y de sentido en la vida. Esas sectas captan a esas personas y hay que ser cuidadosos porque muchos se han perdido de la base real. La base real, aleluya. Enseñan una religión mística. Esas religiones místicas son extraordinarias como marketing. Es que hay dos clases de evangelios, amados hermanos. Está el mensaje comercial, el de mercadeo, y está el mensaje verdadero. Ese hay que predicarlo en pequeños grupos. Ese no es para llenar coliseos. Si usted quiere llenar coliseos, no predique esto. Cierto judío, el señor Abraham, multimillonario, me dijo: Ben-Hur, no prediques más como predicas. Colócate un palo, atraviésale otro palo, pon una cruz, pon ahí una bandera, pon ahí una imagen del divino rostro y la gente te va a llenar el escenario. Si sigues predicando así, no vas a captar mucha gente. Otro, no judío, latino, me dijo: no le predique a los pobres, predíquele a la gente rica. A ninguno de los dos le he hecho caso, porque no me interesa. Es basura, bendito el Señor. Pero cuando profundizamos en la verdad y entonces marcamos la diferencia, algunos ya se han perdido, y no enseñamos religión mística superficial que no tiene una verdad ni profundidad y que llevan a las multitudes a ser supersticiosas, ritualistas y separadas de la verdad que es Cristo. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Cuidado, amada iglesia, cuidado con el ocultismo y con el misticismo. Empezó por allá en el siglo X, la gran época de la actividad y desarrollo en la escritura. La Biblia es una herramienta que con la ayuda del Espíritu Santo nos da la libertad y la capacidad de estar en novedad de vida. Y no caemos en filosofía huecas, según el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8 y 9, los rudimentos del mundo. Cuando consulto qué es rudimento del mundo, me arroja que es creencias, ámbito secular, prácticas culturales y cualquier sistema de pensamiento que no esté en armonía con el evangelio y su enseñanza y sacramentos. Pablo advierte a la iglesia contra la adopción de ideas que prohíben mezclar o reemplazar la verdad cristiana. Hablamos de los persas y de Edom, y Pablo ve un peligro inminente en el crecimiento de la iglesia, y entonces toma una región. Quiero que me regale 3 minutos más. Éfeso, una ciudad importante ubicada en Asia Menor. Colosenses, Colosas, una ciudad ubicada en Asia Menor. Tesalónica, Macedonia, al norte de Asia Menor. Gálatas o Galicia incluye varias ciudades en Asia Menor. En el libro de Apocalipsis, Jesús le dicta a Juan mensajes dirigidos a los ángeles de las 7 iglesias. 6 de estas están ubicadas en Asia Menor. Hay un patrón, hay un algoritmo que tenemos que seguir. Y entonces, a profundidad, el control persa sobre Asia Menor, principalmente durante el periodo de Aquemínida, antes del apogeo del Imperio Romano. Esto lo encuentras en Netflix, no es una gran consulta. El contexto histórico sugiere que las ideas y prácticas del Imperio persa podrían haber tenido una influencia indirecta en la región. Yo estuve indagando, he estado en esto toda la semana. Necesitaba preguntarme por qué los adventistas, por qué la luz del mundo, por qué los rosacrucistas, por qué los unitarios, por qué las grandes sectas masifican, por qué los mormones, por qué masifican tanto el producto si no es la verdad, por qué esas grandes iglesias donde el mundo es bienvenido. Dicen que wow.
Dicen que Daddy Yankee se convirtió. No se convirtió. Cobra $170 por predicación por persona. Ok. ¿Por qué tanto apogeo? ¿Por qué tantas multitudes? ¿Por qué uno ve los horrores a nivel de liderazgo y siguen siendo aclamados, siguen siendo aplaudidos, siguen siendo sacados en hombros? Y uno dice, ¿de dónde viene esto? Hay una religión persa, el zoroastrismo. Ahora vamos a verlo rápido. ¿Lo conoces? El zoroastrismo. Mandé ese mensaje encriptado el domingo pasado y muy pocas personas entendieron lo críptico del mensaje. El zoroastrismo es una de las religiones más antiguas del mundo. La línea de división entre el zoroastrismo y el judaísmo, entre el zoroastrismo y el catolicismo es absolutamente pequeña. Me reventó la cabeza eso esta semana. Yo decía, no entiendo. Los zoroastristas se han diseminado por el mundo. Hay más o menos entre 100,000 y 200,000 en este momento en el mundo. Han sido conquistados por otros imperios. Ya Persa en una época tenía el 50% de la población mundial. Y ahí fue donde empezó el zoroastrismo. ¿Y qué es el zoroastrismo? Tienen una deidad buena y otra deidad mala. Atérresen a los que les gusta el fuego. Adoran al fuego. Tienen templos donde no se apaga nunca el fuego. Empecé a investigar y a investigar. ¿Por qué una deidad buena y otra deidad mala? ¿Por qué tienen cultos? ¿Por qué hacen cosas tan extrañas? Tenía que encontrar la respuesta. Yo dije, entonces, que por supuesto que algún día estuve en esas filas, me imagino. Yo no sabía a quién adoraba. Hay gente que no sabe a qué viene a la iglesia ni dónde está parada. Esa es la realidad del evangelio. Hay gente que no sabe realmente a quién está adorando, ni han tenido un encuentro personal con Jesús de Nazaret. Por eso les cuesta tanto jurar públicamente que son cristianos, porque les da miedo que le corten la cabeza. Y dilatan el tema del santo bautismo. Dicen, no, hay que esperar un tiempo, me estoy dando unos días. Por favor, quiero ser delicado con la iglesia. Y entonces, amados hermanos, el contexto histórico sugiere que las ideas y prácticas del imperio persa podrían haber tenido una influencia indirecta en la región. Ahora, nos tendríamos que trasladar a otro siglo, el primer siglo después de Cristo. Estoy hablando de antes de Cristo. Había una pequeña comunidad emergente de los primeros cristianos tratando de definir su identidad en medio de una cultura global establecida. Jesús le dijo a la iglesia, cuidado, quédense en Jerusalén, ni se les ocurra poner un pie por fuera de Jerusalén. No lo vayan a hacer. Esperen que venga la investidura del Espíritu Santo y fuego. Y entonces en los primeros 300 años era una pequeña comunidad, pequeñita, tratando de salir emergentemente en medio de una gran influencia persa, luego griega y luego romana. El problema de los persas, de los griegos y de los romanos es que habían sido permeados por algo que se llama el sincretismo, la mezcla entre lo profano y lo divino. Y los persas eran permisivos con las religiones de cada uno de ellos. Ciro era persa y allá estuvo el pueblo de Dios en el exilio babilónico. Yo dije, ¿qué pasó acá? Porque comparé el zoroastrismo, el judaísmo, el romanismo, y son muy parecidos. Yo dije, algo tiene que pasar. Permítame, sigo con mi consulta. El zoroastrismo, una gran y antigua tradición filosófica y religiosa. Una analogía. ¿Cómo el zoroastrismo podría influenciar en pequeños grupos? ¿Alguien tiene un ejemplo de eso? ¿Alguien podría poner una analogía? Ok, ¿cómo Hollywood ha influenciado hasta nuestro biotipo? Ok, ¿cómo las series coreanas han influenciado últimamente en la cultura occidental? Asimismo, el zoroastrismo influenció con su paganismo varias religiones. Y entonces
la religión primitiva, los hermanos del primer siglo necesitaban mantener la autenticidad frente al zoroastrismo. Hermano, cuando usted estudia el zoroastrismo, usted queda aterrado. Tienen a Dios y tienen al diablo y tienen ángeles. Y uno dice, pero aquí tiene que haber una gran diferencia. Y Persa había conquistado, vuelvo a repetir, el 50% de la población mundial. Egipto era tributario de Persia. Alejandro Magno tenía que enfrentar a Persia. Eso es historia básica, no estoy inventando un libro. Tenía que conquistar a los persas. Y también Alejandro fue influenciado por el zoroastrismo porque no tenían una identidad religiosa. Amén. Gloria a Dios. Tengo su atención. El zoroastrismo, una gran y antigua tradición filosófica y religiosa. El zoroastrismo es la religión del antiguo persa, y ese antiguo persa es Irán. Zaratustra, su profeta, Zoroastro, y fue una de las religiones más antiguas con un sistema teológico y rituales absolutamente complejos. Ese es el peligro. Los rituales y los cultos son complejísimos y han permeado, siguen permeando lo que pudiéramos llamar la iglesia occidental. Y hay gente que no sabe a qué viene a la iglesia, y hay gente que no se convierte porque hay una mezcla entre ellos. Pablo nos llamaba a la autenticidad, a la originalidad, no a las copias baratas y reducidas en una impresora que ni siquiera tiene colores. El zoroastrismo es la religión del antiguo persa, siglo X, siglo VI antes de Cristo. Babilonios, persas, el exilio babilónico, el dominio persa. Ciro el Grande conquistó a Babilonia después del exilio babilónico. El contexto persa es innegable en la evolución del pensamiento judío, pues después del exilio, después del período persa, el control pasó a los griegos y luego los romanos. Los babilonios destruyen el primer templo. Los persas, bajo el gobierno de Ciro el Grande, permiten el regreso de los judíos y la reconstrucción del templo. Necesitamos revisar Isaías 45 urgentemente. Si alguien lo tiene, puede decir amén. Isaías capítulo 45. Ahí habla encargo de Dios para Ciro, para que usted magnifique la cuantía de lo que significaba el imperio persa en el Antiguo Testamento y la influencia que tenían a nivel de religión que permeó incluso a algunos judíos. Y uno dice, Señor, y entonces hay que leer las escrituras detenidamente, amados hermanos, aleluya. Hay que revisar las escrituras con detenimiento. No podemos volvernos perezosos en cuanto a la lectura y al escrutinio de la palabra del Señor. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros que en ellas tenéis, os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra santa de nuestro amado Señor. Zoroastrismo, Persia, Irán. El texto sagrado es el Avesta. El islamismo adoran a Mahoma y el texto sagrado fue el Corán. Quiero decirles que en el siglo X fue que entró esta influencia escritural. Cuando vemos de dónde sale el zoroastrismo, quedamos perplejos, porque los persas salen de Jafet, Génesis capítulo 10 versículo 6, aleluya, y 10 capítulo 2 versículo 4. Y esto es interesante, descendiente de Madián, hijo de Jafet. Y ahora sí, con esto finalizo el mensaje. Marcos capítulo 15 versículo 24 dice la palabra del Señor: ¿cómo veía Jesús de Nazaret el zoroastrismo? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, y no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a ¿quiénes? Sigamos. Mateo 15:8 dice la palabra: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Bendito el Señor. Quise indagar más en mi investigación, amada iglesia. Gracias por escucharme. ¿Qué pensaba Cristo del zoroastrismo, de la influencia persa, griega, romana, el sincretismo,
la mezcla entre lo profano y lo divino, la poca identidad del pueblo judío, la poca identidad de la iglesia. Necesitaba saber cómo el zoroastrismo que copió es una copia tan idéntica que puedes confundirte y no saber que estás adorando. Yo necesitaba saber que el Cristo en el que yo he creído, el Cristo que me ha salvado, el Cristo que siento, el Cristo que me sana, el Cristo que me ha tocado, ¿qué pensaba frente a esta tendencia que para mí es una amenaza, una pandemia mundial? Oriente, Persa. Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días de rey Herodes, vinieron del oriente, aleluya, 3 reyes magos zoroastristas. ¿Sabes qué hicieron? Adoraron al niño Mesías y le trajeron presentes. Oriente, Persa, astrólogos. El zoroastrismo es experto en ver los astros. Y cuando lees con seriedad, ¿qué hicieron estos magos? Eran astrólogos y venían del oriente, del antiguo Persa. Y entonces cuando inquirieron esa religión, dijeron, ha nacido el rey de reyes y el señor de señores. Yo quedé enamorado de Jesús de Nazaret. Porque esos 3 reyes que venían del oriente. ¿Alguien tiene la explicación por qué los 3 reyes magos vinieron del oriente? Recuerda cuando ibas a, ¿cómo se llama esa apostasía? ¿Cómo se llama? A las novenas. Y veías a los 3 reyes magos. Esos 3 reyes magos venían del oriente, Persa, Medio Oriente. Y allá predominaba el zoroastrismo. Entonces ellos vinieron a reconocer a Jesús. De hecho, en los evangelios hay una conversación entre unos griegos y Jesús de Nazaret, porque esos griegos querían saber algo acerca del Mesías. Hermano, tenemos una gran bendición en nuestras manos, la gracia revelada. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Hubo un plan universal para la iglesia occidental. Nosotros, esta predicación es para grupos pequeños, no es para grandes masas, porque las masas no van a entender el plan maravilloso de la redención, que nosotros no estamos adorando un hombre, que nosotros no estamos detrás de una religión, que nosotros no estamos detrás de religiones místicas y oscurantistas, sino que adoramos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesús de Nazaret, al Verbo hecho carne, y estamos en medio de un plan divino universal que fue concebido antes de la creación del mundo. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Dale un aplauso al Señor. Dejemos hasta aquí, aleluya. Gracias, Señor, por tu don inefable. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús de Nazaret. Aleluya, el Hijo de los dioses. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias porque lo enviaste a la cruz. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, llevando todos nuestros pecados en el madero, llevando todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Señor, gracias por este don inmerecido. Señor, gracias por esta iglesia occidental. Señor, gracias por semilla de mostaza. Señor, presérvanos. Señor, que la sal no pierda su sabor. Señor, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salado el mundo? Si el Hijo del Hombre vuelve a la tierra, ¿encontrará fe en ella? Pues nosotros estamos aquí. Si todavía te servimos, Señor, cuenta con nosotros. Si todavía somos útiles, cuenta con nosotros. Que esta palabra llegue al corazón de los oyentes para que tengamos una identidad y reconozcamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Que el Señor les bendiga. Amén.